Efectivamente, tenemos un problema grave de lo que es el relevo de los actuales agricultores y ganaderos. Hay poco incentivo para que los jóvenes que viven en los pueblos accedan a la agricultura, el tema de la PAC, la dificultad de acceder a los derechos de pago por superficie, la falta de ayudas, unas ayudas consistentes y que ayuden a incorporarse a esos agricultores jóvenes, de tal manera que nos encontramos cada vez con una agricultura envejecida, con una mayor concentración además y abandono de tierras, con una problemática adicional, que es que las tierras que se abandonan, que se dejan por parte de lo que son los agricultores que se jubilan, pues cada vez más están siendo gestionadas pues por empresas privadas, multisectoriales, que poco tienen que ver con la agricultura. Entienden la agricultura como un negocio más, van al puro beneficio y tiene una filosofía absolutamente contraria a la que tenemos las cooperativas y los agricultores y ganaderos que viven de la agricultura y la ganadería. A ver, por supuesto, para empezar, la PAC fue creada con una doble finalidad: compensar la pérdida de renta a los agricultores europeos para que pudieran sobrevivir y mantener la soberanía alimentaria de Europa, y por otra parte asegurar una alimentación de calidad con una trazabilidad impecable y con una producción impecable. Y eso no se está produciendo porque nuestros agricultores nos estamos arruinando y los alimentos que nos traen de fuera no cumplen con las normativas y no cumplen con la manera de producción de Europa. Y además, un punto a añadir más, tampoco cumplen con los criterios de justicia social y de derechos laborales que tenemos en Europa, por lo cual no podemos competir a precio con ellos. Bueno, yo creo que el movimiento de los agricultores y los ganaderos en este país y por supuesto en Aragón han hecho que el gobierno reaccione, ¿no? Ha tomado nota, ha puesto encima de la mesa un decreto ley que nosotros creemos que es positivo, pero es insuficiente para poder solucionar los problemas que en estos momentos tenemos en el campo. Nosotros lo que pedimos sobre todo es que haya coordinación con las comunidades autónomas, que haya coordinación con la Agencia de Información y Control Alimentario y que se sea muy estricto a todas aquellas industrias o la gran distribución que incumpla esta ley. Por lo tanto, nosotros desde UPA vamos a estar muy vigilantes y esperamos que ese decreto ley se lleve a cabo tal y como viene redactado.